nuevamente y bueno, buenos días a los que se están ahí conectando. Pues la clase pasada vimos el- la primera parte de Cosmovisión, nos centramos mucho en la parte de creación porque es un tema que se pasa mucho por alto en las iglesias y pues se considera como, bueno, sí, como dije antes, que la escuela dominical de niños nos ponían a hacer dibujitos de los 6 días de la creación y como que creemos que eso es todo el tema de creación, pero acabamos de ver que es mucho más amplio. De hecho, se podría dar horas y horas y horas sobre el tema de la creación, del Génesis de cada día, podríamos desmenuzarlo, pero bueno, ya vimos en sí la creación en el contexto del dualismo que ha habido en las iglesias, en las universidades, pero vemos que la creación abarca todo el espectro, incluyendo la parte de las humanidades. Pero también dije que si nos quedamos en el tema meramente de creación, Génesis 1, Génesis 2, nos quedaremos con un optimismo cultural sin mucho sentido. De hecho, parte de ese optimismo cultural se obtuvo en la Ilustración. Se creyó que gracias a los avances científicos y de la modernidad íbamos ya por fin a llegar a ser el gran superhombre soñado, el hombre nuevo, y vamos a dar un paso más allá de las cadenas que nos tenían amarrada la iglesia, las instituciones tradicionales, etcétera, etcétera. Y como parte yo creo que como parte de juicio de Dios, y también creo que este tema de cosmovisión, filosofía cristiana, nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo se efectúan los juicios de Dios, porque muchas veces creemos que el juicio de Dios es como Sodoma y Gomorra, que de repente va a caer fuego y azufre, y no necesariamente, sino que lo que hace Dios es cuando, como vemos en Romanos 1, si el humano se niega a tener como raíz religiosa, por así decirlo, o tener como su, su máximo, su primer principio, Dios mismo, el Dios trino, no es como que nos quedamos en un completo ateísmo, no es como que dejamos de ser religiosos, sino que direccionamos nuestra fe hacia un ídolo, hacia un Dios impostor, absolutizamos una esfera. Ya después algunos que no han estado en la carrera van a entender a qué nos referimos con absolutizar una esfera. Y eso provoca una destrucción al ser humano. Entonces, el juicio de Dios no se presenta necesariamente que Dios abre los cielos y avienta azufre, no, simplemente nos deja. O sea, y la humanidad de hoy en día está en ese punto en el que dice, voltear el cielo y dice, pues aquí sigue el cielo, sigue lloviendo, todo bien, escapamos del juicio de Dios, escapamos de la ley de Dios. Bueno, escapar, entre comillas, de la ley de Dios es el juicio de Dios. Cuando dejamos de sentir el jalón gravitacional de la ley de Dios, ese es el juicio de Dios. Cuando Él nos abandona nuestros deseos, ese es el juicio de Dios. Vemos que en Romanos 1 la consecuencia de haber abandonado a Dios es glorificar a la criatura, y la consecuencia de glorificar a la criatura es deshonrar nuestro cuerpo, destruir nuestros cuerpos. Y am, hablo de esto porque vamos a ver ahora la caída. La caída. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, como ya vimos, la creación es buena, buenísima. Dios coloca Adán y Eva para continuar con este proceso de formar y someter la creación tercera, por así decirlo, y se les da un mandamiento. Se les dice, se les da un mandamiento, se les dice, miren, aquí les pongo dos árboles. Elige uno y vivirás, elige el otro y morirás. Y en el tema de psicología cristiana, voy adelantándome, es bien importante este tema de los dos árboles, porque también lo vemos presente en toda la Biblia. ¿Cómo concluye Moisés el Pentateuco? Precisamente, o sea, que Dios está poniendo un camino, elígelo y vive, sigan al Señor y vive, o toma este otro camino y muere.
Proverbios, todo Proverbios habla de eso. Está el camino de la sabiduría y está el camino de la necedad. Y bueno, en Adán caímos todos, eligió el camino de la muerte y esto tuvo un alcance para toda la creación. ¿Ok? La caída de Adán y Eva no fue una lucha aislado y con efecto meramente en la humanidad, sino que el cosmos entero fue catastróficamente dañado. Romanos 8:22 lo aclara, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación fue sometida a la caída. Por eso vemos que de la tierra crecieron espinos. Ahora, en este caso hablamos de creación terrenal. La creación celestial tuvo su propia caída, por así decirlo. Una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás, pero bueno, ese es otro tema, es un tema aparte, algo incomprensible para el ser humano y no necesitamos conocer todos los detalles. Y bueno, sobran ejemplos de los estados del pecado en la creación. Sobran, la verdad. Como decía C.S. Lewis, nacemos en nuestro nacimiento hay dolor involucrado, crecemos con dolor y nuestra muerte en la mayoría de los casos es con dolor. Es es un mundo con mucho sufrimiento. Por más optimismo cultural que queramos meterle, si nos aislamos en Génesis 1 de 2, el Génesis 3 está presente en todas las realidades de nuestra vida, en todas. Por todos lados vemos que las buenas posibilidades de la creación de Dios son mal usadas, torcidas y explotadas para fines pecaminosos. Por donde quiera vemos los efectos del pecado. Y digo, vivimos en México, sobran ejemplos, así que creo que no puedo, no necesito ejemplificar de más este punto. Y esos estragos también se ven presentes en nuestras perturbaciones emocionales y enfermedades mentales. También son distorsiones de las funciones humanas creacionales. O sea, nuestro cerebro fue diseñado para funcionar de cierta manera. Nuestro cuerpo, nuestros intestinos, y menciono los intestinos porque también tiene mucho que ver con nuestra salud cerebral, fueron diseñados para funcionar de cierta manera. Y también el producto de la caída es pues una distorsión en sus funciones. Y utilizamos términos hoy en día como normal contra anormal, anormal, enfermo, patológico. En lenguaje bíblico, estos términos de anormal, enfermo o patológico se ven como corrupción, vanidad, esclavitud. Toda la creación fue sometida a la vanidad, todo así, esclavitud, corrupción, etcétera, etcétera. De hecho, cuando Adán y Eva caen, vemos que la palabra morir se refiere a separación, separación. Y en el término más impactante o más importante, se refiere a separación de Dios, la fuente de vida, la fuente de amor, la fuente de todo lo bueno, la fuente de bien. Producto de esta separación de Dios, hay una separación entre el hombre y la mujer. Por eso inicia, por así decirlo, una guerra de sexos. De hecho, por algo Dios le dice que tu deseo, en palabras actuales o coloquiales, la sentencia que da Dios a Eva, aparte de los dolores de parto, es, tú vas a intentar someter al hombre, pero él se va a enseñorear de ti, él te va a terminar sometiendo. Entonces inicia esta guerra de sexos, que hoy en día ha sido muy incentivada por el feminismo y otras corrientes. Además de esta separación entre el hombre y la mujer, y también por eso Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, o sea, culpando de manera no tan indirecta a Dios de la mujer que me diste. Hay una separación entre el hombre y la creación. El hombre, su visión se distorsiona de ser guardián del mundo o de la creación y termina explotándolo. Y hoy en día es muy claro eso. Digo, no quiero caer en el ecologismo nocivo, progresista
Greta Thunberg y estas organizaciones, pero sí hemos visto que no hemos sido guardianes del planeta, del cosmos. Buscar culpables, exactamente. Pero también una cuarta separación, ya vimos la separación del hombre y Dios, el hombre y la mujer, el hombre y la creación, es la separación del hombre versus el hombre, o la separación de mí mismo, una fragmentación de mi imagen. Y aquí en gran parte se entienden muchas de estas distorsiones mentales, por así decirlo, perturbaciones emocionales. Esto lo vamos a ver más adelante, pero voy pincelando esa parte, esa separación de uno mismo con uno mismo, del yo con el yo, una fragmentación. Entonces, mm, y esto es distintivo de la cosmovisión cristiana, eso es muy único. Todo el mal y enfermedad en el mundo es últimamente el resultado del pecado, de la rebelión del humano en contra de las buenas leyes de Dios para su creación. Porque ya veremos también cómo otras cosmovisiones relacionan el mal con otro tipo de cosas. Relacionan el mal con algo específico en la creación. Y es un error que los cristianos no tenemos que caer porque constantemente estamos cayendo. A ver, acá hay un comentario. El último minuto falló la conexión, no se entendió. Bueno, supongo que en el último minuto estuve diciendo, bueno, el último minuto hablé sobre esta última separación, ya hablé de la separación de Dios y el hombre, de Dios y el hombre. A ver, comentario. Cuatro separaciones, bien, gracias. Primera separación, Dios y el hombre, rebelión entre Dios y el hombre, enemistad, la ira de Dios está sobre nosotros por efecto del pecado. La siguiente separación es entre el hombre y su mujer. Esta mujer que me diste, le reclama Adán a Dios. Y Dios, pues, de cierta manera declara que una de las maldiciones del pecado es precisamente la lucha de sexos, que la mujer se va a estar rebelando en contra de su diseño creacional de ser dirigida por el hombre, pero, y aquí vemos, de hecho, cómo no nos podemos escapar del diseño creacional, por más que las mujeres, hoy en día, gracias al feminismo, se intentan subordinar al hombre. El hombre, por tanto, por sus características fisiológicas, anatómicas, cerebrales, termina sometiendo a la mujer. Entonces, de cierta manera, ese era el diseño original, el hombre dirigiendo a la mujer. El problema del pecado es la mujer intentando subordinar al hombre y el hombre sometiendo a la mujer de manera diabólica, de manera demoníaca, de manera pecaminosa, abusando de la mujer. Eh, Tercer separación, la separación del hombre y la creación. El hombre, en vez de guardar la creación, la explota. La explota o es explotado por la creación. En parte es a la idolatría. La- el hombre tenía que someter a la creación, tenía que gobernarla, y vemos como una serpiente, parte de la creación, am, subvierte este orden. Le da una orden a Eva, le da una orden a Adán, y Adán y Eva, en vez de someter a la creación, le hacen caso. Y la cuarta separación, que esto va a ser muy importante para la psicología cristiana, y digo, las cuatro separaciones lo son, es la separación de uno mismo con uno mismo. Hay una fragmentación interna. Y esta fragmentación interna del yo contra mi yo se somatiza o se tangibiliza, se expone en muchísimas sufrimientos, perturbaciones emocionales. Eso ya lo veremos con más detalle.
De hecho, de aquí surgen términos como anormal, enfermo, patológico, y en lenguaje bíblico vemos las palabras corrupción, vanidad, esclavitud, etcétera, etcétera. Y esto es muy, muy característico de la cosmovisión cristiana. Todo el mal y enfermedad en el mundo es últimamente el resultado del pecado, de la rebelión del humano en contra de las buenas leyes de Dios para su creación. El resto de las cosmovisiones colocan el mal como resultado de algo dentro de la creación. ¿Ok? Adelantándome un poco, el marxismo nos habla que el mal proviene de la familia monogámica y la propiedad privada. El liberalismo francés nos, de cierta manera, nos dice que el mal proviene de la civilización o de las relaciones con las que nacemos ya esclavizados. Por ejemplo, yo nazco en cierta familia y ya estoy bajo el yugo de obedecer a mis papás y aparte nací en cierta religión, entonces nací bajo el yugo de ciertas normas eclesiásticas y nací bajo el yugo de una patria, entonces ya tengo tengo estas cadenas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, ponen el mal en algo específico de la creación. Y el efecto de la caída va más allá de las tareas específicamente humanas. La tierra fue maldecida por el pecado, la agricultura y el resto del trabajo se tornó más difícil. Por algo dice, con el sudor de tu frente comerás, vas a trabajar, por así decirlo. El trabajo no es producto de la caída. Ya vemos que en la creación Dios puso a Adán a trabajar, pero se hizo más difícil. El trabajo se hizo muy frustrante gracias a la caída. Y ya veremos más adelante que uno de los efectos de la redención precisamente es disminuir esta frustración del trabajo o esta carga excesiva del trabajo. Y lo hemos manifestado también en la tecnología, derechos laborales, etcétera, etcétera. Romanos 19:22, 8, 19, 22, lo voy a leer aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación, lo estoy leyendo en Reina Valera, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, toda la creación fue alcanzada por la caída. Toda la creación participa en el drama de la caída del hombre y de la eventual liberación en Cristo. Toda clase de mal está relacionada en la Biblia con la culpa humana. Sí, el efecto del pecado está entrelazado con toda la creación originalmente buena, pero el pecado ni cancela ni llega a ser idéntico a la creación. El mal no tiene la capacidad de frustrar la firme fidelidad de Dios a la obra de sus manos. Y esto ya lo hablé un poquito en esta separación entre el hombre y la mujer. O sea, el pecado no puede destruir la creación y tampoco es idéntica a la creación, porque el pecado no es en sí algo creado, es un parásito, es una distorsión. El pecado introduce una dimensión enteramente nueva al orden creado. El pecado está pegado a la creación como un parásito. Si bien el mal solo existe como una distorsión del bien, nunca puede reducir el bien, no puede cancelar el bien. Un ejemplo, por así decirlo. Nosotros tenemos una estructura emocional que originalmente fue buena. En la Biblia, sobre todo en Mateo, en el Sermón de Monte, vemos que el odio es pecado. El odio a mi prójimo es pecado. Pero para que el odio se manifieste, el odio tiene que utilizar esa estructura emocional con la que fue diseñada. Es decir, el pecado requiere de algo bueno para existir. El pecado requiere
de esta estructura, en el caso del odio, requiere de mi estructura emocional para manifestarse. Hay quienes dan el ejemplo del mal como ausencia del bien. Me gusta este ejemplo, aunque se podía profundizar mal, así como el frío no existe en sí, sino que el frío es ausencia de calor, así como la oscuridad es ausencia de luz. El mal es un privatio boni, como diría Agustín de Hipona, no es una sustancia o realidad autónoma. A mí me encanta Tolkien, me encanta El Señor de los Anillos. Últimamente, estos últimos 3, 4 meses me he dedicado mucho a leer mucha fantasía. De hecho, C.S. Lewis decía que algún día serás lo suficientemente maduro como para volver a leer cuentos de hadas. Me ha fascinado volver a leer Narnia, me ha fascinado meterme mucho a temas de ficción, de fantasía. Y me gusta mucho porque nos permite colorear este mundo postilustrado materialista en donde las cosas son simplemente cosas, donde es un universo cerrado materialista. Y al meterme mucho a ver fantasía, me recuerda en que no, que estamos en un cosmos encantado, mágico, donde la magia de cierta manera existe, la gracia. Y también me permite ver estas categorías que lo vemos mucho en teología, pero aterrizadas en una historia por Tolkien, por Lewis, o por otros autores. Y yo mismo me puedo identificar con ciertas cosas. Ay, de hecho, bueno, aprovechando esto, les voy a mandar un podcast que vi hace no mucho de por qué es importante que los cristianos leamos ficción. Está en inglés, pero bueno, si alguien... Ok, aquí hay un buen comentario, ahorita lo leo, nomás termino este punto. El mal es un privatio boni, una privación del bien. No es una sustancia o realidad autónoma. Bueno, la palabra sustancia en filosofía reformacional no nos encanta, pero bueno, ese es otro tema. Tolkien en el Silmarillion, Morgoth, el más poderoso de los Ainur, no puede crear por sí mismo. O sea, el más poderoso de los Ainur son la primera creación de Dios, los ángeles, y al momento de Dios crear, bueno, del Dios de Tolkien, al crear todo lo hace a través de la música. C.S. Lewis también muestra que Aslan, Jesucristo, al crear Narnia, lo hace a través de la música. Yo también creo que Dios en el Génesis 1, al crear las cosas, lo hizo de una forma musical. Pero bueno, ¿por qué creo eso? Es otro tema. Entonces, los ángeles estaban siguiendo la sinfonía que Dios estaba pues cantando, por así decirlo, y uno de los Ainur, uno de los ángeles, empieza a desviar la sinfonía, empieza a manifestar un ruido, por así decirlo, pero no puede crear por sí mismo. Los orcos, que son los enemigos, de cierta forma, bueno, uno de los enemigos en, en, en esta en esta novela de Lewis, de Tolkien, son versiones corruptas de los elfos. Los elfos son como ángeles, pues. Los orcos son versiones corruptas de los elfos. Melkor no puede hacer vida propia, puede solo corromper y destruir lo que otros han hecho. El mal puede desfigurar, pero no puede crear. Puede hacer criaturas horribles, pero no seres verdaderos. Puede imitar, pero no inventar. Tolkien. El mal es un parásito que requiere de la falsificación del bien para existir. El pecado surge cuando una criatura libre busca usar los dones del creador para fines egoístas, torciendo la armonía original. Y bueno, voy a leer este comentario porque digo, está interesante. Dice, por ejemplo, la creación del hombre y la mujer. A ver, Adán, ¿alguien va a comentar algo? Ah, bueno. Adán fue puesto para labrar la tierra y nombrar animales. El hombre se enfoca en el estudio de las cosas. Eva llega directamente a una relación. La mujer se enfoca en el cómo se relacionan las personas. Ambos a imagen de Dios porque Dios hace y se relaciona. Caídos, el hombre se vuelve insensible en la relación. Busca poder intelectual o se ahoga en el trabajo.
la mujer se vuelve manipuladora, codependiente, chismosa, etcétera, con las relaciones. Importantísimo. De hecho, Adán fue creado de la tierra y Dios lo pone a labrar en la tierra. La identidad del hombre está muy conectada con la tierra en el sentido de lo que hace en ella. Estamos muy identificados con nuestro trabajo. La mujer fue creada de la costilla de Adán. Entonces, está muy enfocada con esa relación. El mismo feminismo que es intentar demostrar que que son iguales o superiores a los hombres. Y eso es bueno, que el hombre se enfoque de cierta manera en su trabajo y que la mujer se enfoque de cierta manera en su esposo, en ser un punto de apoyo, una ayuda idónea. Eso es bueno. El problema es esto que menciona Vero. Por la caída, el hombre pone en exceso su identidad en el trabajo. Y cuántos jóvenes hoy en día están sufriendo mucho porque emocionalmente, porque el papá se enfocó demasiado en el trabajo y la mujer se enfoca demasiado en las relaciones, pero de una manera, como aquí menciona, manipuladora, codependiente, chismosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un muy, muy buen punto. Entonces vemos que ahí está la estructura y ahí está la dirección. La estructura creacional del hombre identificarse con su trabajo y la mujer identificarse con las relaciones, pero vemos esa distorsión, esa dirección que en vez de ir para los fines creacionales, para los fines que Dios los puso, se va a fines completamente distorsionados. Pero vemos que el mal es un parásito que requiere la falsificación del bien para existir. El pecado surge cuando una criatura libre busca usar los dones del creador para fines egoístas, torciendo la armonía original. Este ejemplo que daba ay, se me olvidó cómo se llama el dios de Tolkien, Ainur, creo. Empieza una sinfonía para crear. Los ángeles se unen a esa sinfonía y lo que hace el ángel caído en la versión de Tolkien es empezar a distorsionar, a cantar por sí mismo, a querer crear otra sinfonía. La caída del mismo Satanás fue quererse poner en en el lugar de Dios. Y yo tengo bueno, hay autores, bueno, no, mejor, porque aquí ya es especulación, entonces mejor lo dejamos para otra cosa. En palabras de Juan Calvino, debemos distinguir entre el orden de creación y el orden de pecado y redención. Estructura, dirección. Voy poniendo esa palabra estructura y dirección porque lo vamos a ver hoy. Ya lo vimos un poco. En palabras de Juan Calvino, debemos distinguir entre el orden de creación y el orden de pecado y redención, que están relacionados el uno con el otro, como lo está la salud por un lado y la enfermedad y la cura por el otro. Estos dos órdenes no son de modo alguno congruentes el uno con el otro. El pecado es un invasor extraño a la creación. Está completamente por fuera de los propósitos de Dios para sus criaturas. Y aquí ya vamos viendo estructura y dirección, viendo desde la caída. La estructura es el orden de la creación, constitución constante de cualquier cosa que hace que la cosa o ente sea lo que es. La estructura está anclada en la ley de la creación, en el decreto creacional de Dios que constituye la naturaleza de las diferentes clases de criaturas. Es como el fondo, la base. La estructura define lo que una cosa es, su identidad, sus funciones y sus posibilidades. Es establecida por Dios y no cambia en sí por el pecado. Por ejemplo, una familia tiene una estructura creacional. Está formada por relaciones de amor, responsabilidad, fidelidad, roles definidos por la normatividad divina. Esa estructura no cambia aunque las familias caigan en desorden. O regresamos al tema del hombre y la mujer. O sea, hay una estructura original. Por más que la quiera distorsionar el pecado, podemos ver que algo se mantiene constante. Por más que las ondas feministas y todo este tema quieran decir que no, que somos iguales, no pueden borrar el diseño creacional. Siempre se ha dicho, siempre les hemos dicho, me da risa esta discusión tan elemental, por así decirlo, en clases. A ver, el hombre es biológicamente más fuerte que la mujer.
Y siempre salía mi amiga de pelos verde, axilas. No, pero es que yo conozco una amiga que, bueno, vemos hombres que se sienten mujeres, se meten a deportes femeninos y oh sorpresa, ¿qué pasa? Rompen récords. Como quien dice, ya solamente va a existir dos categorías de deportes, el deporte masculino y y el deporte de trans. Están sacando a la mujer de la jugada. Entonces, por más locuras que se les ocurra, por más mundos mágicos y sus aldeas de pitujos igualitaristas, van a haber cosas que se mantienen constantes. Acá, esto creo que lo saqué de contexto. Ok, ya vimos un poco de estructura, lo que es el fondo, la base, lo que se mantiene constante, que su ancla está en la ley creacional. Vemos dirección, las cosas se mueven ya sea hacia Dios o hacia el pecado. Hacia Dios en obediencia a la ley divina. Implican un uso justo, responsable y redimido de las estructuras creacionales. El término justo, justicia, hay que comenzar a relacionarlo mucho con lo que comentamos sobre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, en el buen sentido. La sabiduría de Dios es este orden creacional, esta ley creacional, este orden divino, y la sabiduría humana es ajustarse a ese orden, el armonizar mis caminos a ese orden divino. Hay que comenzar a relacionar justicia para este tipo de temas con ello, con esa armonización entre el orden divino y el ser humano. Por eso hay un proverbio que dice, con justicia el rey afirma la tierra, le da estabilidad a la tierra. Cuando el rey busca armonizar a la nación con ese orden divino, hay estabilidad. Implica un uso justo, responsable y redimido de las estructuras creacionales. Se manifiesta en una vida transformada por la gracia y guiada por el amor de Dios. Entonces, cuando una estructura la dirigimos hacia Dios, se manifiesta en vida. Entonces, reitero, este tema de los dos caminos. Está el camino del bien, tómalo y vivirás. Está el camino del mal, tómalo y morirás. Y la dirección hacia el pecado, en rebelión contra Dios. Implica el uso de las estructuras para fines egoístas, corruptos o idolátricos. Conforme vamos viendo estos temas, la idolatría nos va a ir quedando mucho más clara. Aunque las estructuras no cambian, la forma en que se usan sí se desvía del propósito divino. Hay unas características claves de la dirección. Una es religiosa. Todo ser humano vive dirigido por un principio último de fe, ya sea Dios o un ídolo. Es ética o espiritual, no es estructural. ¿Ok? Recordemos, es una dirección de una estructura, pero no es una estructura en sí mismo. Afecta toda la vida, también su alcance es a todo espectro, cultura, ciencia, arte, política, familia. Puede ser transformada por la redención en Cristo, pero no la estructura. Es decir, la estructura misma no es suficiente para cambiar la dirección de dicha estructura. Solamente por la gracia de Cristo se puede redireccionar una estructura. Todo, absolutamente todo se mueve a favor o en contra de Dios. En el apartado de la redención vamos a ver cómo Cristo nos da el antídoto último para la distorsión creacional y cómo ésta renueva la posibilidad de una verdadera obediencia. Aún fuera de la redención, los efectos devastadores del pecado en la creación también están refrenados y contrarrestados. Dios no permite que la desobediencia del hombre convierta su creación en un completo caos. Él mantiene su creación frente a todas las fuerzas de la destrucción. Y esto ya lo hemos estado comentando un poco de
Por más que el ser humano se ande ahí queriendo distorsionar las cosas, algo siempre permanece. Dice el autor, o bien para explicar el asunto aún más, diríamos que el pecado y el mal siempre tienen el carácter de una caricatura, es decir, de una imagen distorsionada que no obstante contiene ciertos rasgos reconocibles. Un ser humano después de la caída, aun siendo una parodia de la humanidad, sigue siendo un ser humano y no un animal. Una escuela humanista sigue siendo una escuela. Una relación rota sigue siendo una relación. El pensamiento confuso es aún pensamiento. En todo caso, todo aquello que en la creación caída sigue siendo, apunta hacia la permanencia de la bondad de la creación, es decir, hacia la fidelidad de Dios en sostener el orden creado a pesar de los estragos del pecado. La creación no será suprimida en ningún sentido final. Un ejemplo que da el autor que me gusta mucho es la creación es como una cuerda que sostiene un perro bravo, que lo refrena. Hay un perro bravo y la creación es esa cuerda que lo refrena para que no haga más estragos. Es un perro bravo, ahí anda queriendo morder gente. Y la creación, esa cuerda, lo está frenando. ¿Qué sería la gracia? La gracia sería algo que entra en el perro para que el perro se vuelva obediente. Entonces, Dios no permite que este perro bravo se suelte, que todo se haga con un completo caos. La estructura, ya lo leí, la estructura de todos los datos creacionales persiste a pesar de su perversión direccional. Esta estructura, anclada en la fidelidad de Dios, pone límites a la corrupción y esclavitud generadas por el mal. Esta, bueno, también se le conoce como gracia común o gracia conservadora. Este freno que mencioné, esta cuerda, es la gracia común. Ahora, voy adelantándome, este término de gracia común y gracia especial es muy conocido hoy en día en la iglesia protestante, bueno, debería ser conocido, espero que sí, gracia común y gracia especial. Y el dualismo nos hizo creer que son cosas medio separadas, la gracia común y la gracia especial. Pero no, la gracia común, su base es la gracia especial. Reitero, la gracia común existe gracias a la gracia especial. ¿Por qué? Recordemos cuándo se dio el pacto de la gracia común, o bueno, cuando la declaró Dios, no necesariamente me estoy refiriendo a cuándo comenzó a existir. Cuando Dios la declaró en el Génesis, si no me equivoco, 9, con Noé. Dios hace el pacto de la gracia común con Noé, el pacto de no volver a destruir todo, que va a haber un ciclo permanente de que va a llover, va a haber ciclos. Jesús dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Esto es la gracia común. Dios es bueno con todos. Y ese pacto de la gracia común lo hace con Noé. Lo hace con Noé, es decir, lo hace en ese momento, la representación del pueblo de Dios sobre la tierra. Entonces, él firma, por así decirlo, ese contrato de la gracia común con alguien del pueblo de Dios, es decir, con alguien que tiene gracia especial. Hoy en día el mundo no cae en completo caos porque nosotros, la iglesia, somos los herederos de esa firma que Noé dio. Espero no estarlos confundiendo tanto. Y lo aclaro para no caer en este dualismo de creer que la gracia común está separada de la gracia especial. No. La gracia común, Dios es bueno con toda la humanidad. Bueno, en primer lugar porque Él es bueno naturalmente, pero Él es bueno con toda la humanidad porque dentro de toda la humanidad está su pueblo. Y esa bondad con su pueblo, parte de esa bondad se extiende con el resto de la humanidad. Por eso somos la iglesia, somos la luz y la sal. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad. Nosotros no podemos hacerle como Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? No, nosotros tenemos responsabilidad de la condición del mundo. Entonces, si el mundo actualmente está en tinieblas, eso dice mucho de la iglesia. Y gran parte de esa
de esas tinieblas es porque la iglesia ha soltado la rienda de ciertas áreas por decir que son seculares o que son neutrales. La estructura nunca queda enteramente destruida por la desorientación. La estricta distinción entre dirección es de gran importancia para una cosmovisión bíblica. El resto de las cosmovisiones reducen la dirección a alguna estructura. Concibe la dicotomía entre el bien y el mal como intrínseca a la creación misma. Entonces ya he platicado un poquito de esto. Otras cosmovisiones mencionan que el mal se debe a cierto aspecto creacional, algo dentro de la creación es lo que está causando el mal. El budismo, por ejemplo. El budismo, de cierta manera, dice que el mal se debe a la ilusión de individualidad. Es decir, ellos creen, ellos son panteístas, creen que todo, absolutamente todo el universo es una energía, toda igual, toda una energía. Pero nosotros tenemos esta ilusión de separar las cosas, de hacer individuos, que yo al no ver, dicen, o bueno, lo estoy parafraseando, que el no hay, yo al ver que el, no sé, el musulmán, yo al no darme cuenta que él es uno conmigo, yo al no darme cuenta que somos parte de lo mismo, somos la misma sustancia y energía, por eso hay guerra entre él y yo. Entonces, para eso meditan. De hecho, hay una poesía, una meditación que no, lo voy a parafrasear, no recuerdo bien, que es cuan- eh, yo estoy sentado en la montaña, pero cuando medito, solo queda la montaña. Es decir, sus meditaciones, el fin de las meditaciones es escapar de esta, entre comillas, ilusión de individualidad, de disolver mi yo con el resto de de esta energía, de esta nebulosa, por así decirlo. Entonces, te digo, todas las cosmovisiones ponen que el mal es algo dentro de la creación. Se elige algún aspecto de la creación de Dios en lugar de la intromisión ajena de la rebelión humana y lo identifican como el villano en el drama cósmico. Pablo advierte contra esta herejía gnóstica en 1 de Timoteo 4 y de alguna forma en Romanos 1. O sea, cuando dice que, es malo, lo voy a leer. Lo voy a leer porque sí es importante, porque dice doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando dice por doctrina de demonios, a doctrinas de demonios, uno esperaría escuchar pues satanismo puro, así cosas, no, que están sacrificando humanos para sacarle la sangre y crear adenocromo, como lo están haciendo, como lo hacen algunas élites satánicas hoy en día. Eso es verdad, aunque digan que es una teoría de la conspiración, o una espera de que Pablo diga, no, y hay brujas haciendo químicos para inhalarlos y etcétera, etcétera. Pero no, dice a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Doctrina de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Es decir, es una doctrina demoníaca el identificar el mal con un aspecto de la creación. Por eso prohíben casarse, porque de cierta manera la sexualidad es algo bajo, muy carnal, entonces no hay que abstenernos de ello. O hay ciertos alimentos que son malos en sí mismos, entonces hay que abstenernos de ellos. ¿Y por qué dice que es doctrina de demonios? Bueno, en parte porque al culpar algo de la creación, de forma indirecta estás culpando al creador.
La Biblia es única en su rechazo inflexible a todo intento de confundir estructura y dirección o de atribuirle una parte de la creación el papel de villano o salvador. Todas las religiones, filosofías y cosmovisiones, en un sentido u otro, caen en la trampa de dejar de mantener la distinción entre creación y caída. Y esa trampa sigue siendo un peligro siempre presente en el pensamiento cristiano. La ley de la creación se manifiesta de otra manera a partir de la intrusión del pecado. Al frenar los males que el pecado produce, la ley de la creación evita la completa desintegración del cosmos. Es imposible ignorar la ley de la creación. Dios no puede ser ignorado todo el tiempo. Esto ya hemos estado hablando de ello. Vamos a imaginar que es como al querer refrenar o el querer ir en contra de esta ley creacional, es como estar apretando un resorte o querer meter una pelota de playa en el fondo del mar. Parece funcionar, podemos presionar el resorte lo más que podamos para intentar desaparecerlo y lo podemos hacer, lo podemos presionar tanto que parece que ya no existe, o la pelota del mar la podemos meter hasta el fondo del mar, pero su fuerza ahí sigue y tarde o temprano sale disparada. La estructura de una cosa es la ley, la estructura de una cosa es la ley que está en vigor para ella y por más que se reprima no se logrará anular su presencia y efecto. El clamor de justicia está presente en medio de la tiranía. Dios impone sus exigencias sobre nosotros en la estructura de su creación sin importar nuestra dirección. La caída ha afectado absolutamente todo el cosmos. El efecto venenoso del pecado ha manchado cada aspecto de la creación. El término mundo en las escrituras se refiere a este amplio alcance del pecado, aunque reconocemos que la Biblia usa ese término para referirse a varias cosas. Entonces, así como unas gotitas de veneno manchan todo el agua, el pecado ha manchado cada aspecto de la creación. Sigue siendo agua, pero ya está envenenada. Cuando mundo tiene una connotación negativa, se refiere a la totalidad de la vida irredenta dominada por el pecado fuera de Cristo. Herman Ridderbos. Donde quiera que la pecaminosidad humana quiebre, tuerza o distorsione la buena creación de Dios, ahí hallaremos el mundo. Aquí eso es bien importante. Cuando leamos la palabra mundo en la Biblia, no siempre se refiere a lo que estamos hablando ahorita. ¿Ok? Es necesario aclarar esto porque muchos cristianos caen en la tendencia de entender mundo como una delimitada área que es llamada mundana o secular. Mundo, para este dualismo, incluye todo lo que está fuera de lo sagrado. Quedamos en la dicotomía sagrado-secular, ya vimos en la primera clase todo eso, espero que vaya quedando más claro. Entonces, cuando leamos la Biblia, veamos la palabra mundo, hay que ver el contexto. Se define lo secular no con base en la dirección religiosa, sino con base en el sector creacional que ocupa. Es una tendencia gnóstica a despreciar alguna dimensión de la creación. Entonces, tengan presente, si alguna vez se van a aventar otra vez el Nuevo Testamento, tengan presente el término, el gnosticismo. Estudien un poco. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. El gnosticismo hoy en día sigue apareciendo. De hecho, muchas de las corrientes actuales del feminismo, de estos movimientos del aborto, la homosexualidad, gnosticismo. Entonces, si se van a... hay gente que se avienta el Nuevo Testamento de vez en cuando. Si te lo vuelves a aventar, ten presente el gnosticismo, porque fue la principal herejía que se combatió en la iglesia primitiva. La primera carta de Juan, del apóstol Juan, por algo dice, lo tocamos a Cristo, porque los gnósticos decían, no, no, Cristo era una especie de fantasma, por así decirlo, porque ¿cómo es posible que el Hijo de Dios se manifieste en carne, en cuerpo? Si el cuerpo, desde filosofías platónicas, es la cárcel del alma. No, ¿y cómo es posible que Cristo no solamente haya muerto y resucitado, resucitó en un cuerpo? No, imposible. Entonces, por eso los gnósticos decían que Cristo era una especie como de fantasma o espíritu, y Juan dice, no, nosotros lo tocamos, lo vimos, palpamos, comimos con él, inclusive después de resucitado.
Entonces, es una tendencia gnóstica a despreciar alguna dimensión de la creación. Y este gnosticismo lo vemos muy presente en filosofías actuales. Sin entender esto, mi reino no es de este mundo, les digo, estas distinciones de mundo en el sentido que estamos viendo de malo o de dirección, a mundo cuando se refiere al planeta o a la humanidad. Sin entender esto, al leer mi reino no es de este mundo, creemos que el cristiano no debe participar en la política. De cada rato me dicen eso. No, es que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Ya en la clase pasada lo aclaré, que no proviene, que el reino no es de este sistema caído. La manera que se expande el reino de Dios no es de la manera que se expande el reino del mundo caído. En realidad, Jesús indica que su reino no surge del sistema pervertido humano, sino que proviene del cielo y se expande principalmente a través de las llaves del reino, que es el evangelio. Al caer en esta trampa, los cristianos hemos abandonado áreas seculares, lo cual acelera la corrupción de dichas áreas. Y lo que hacemos aquí es que, de cierta manera, pretendemos, al abandonar esas áreas seculares, de cierta manera, pretendemos hacer una tregua con el rey de las tinieblas. Pero desde un principio Dios fue muy tajante. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Cuando nosotros queremos jugarle a ser neutrales, estamos pretendiendo que esa enemistad, no, vamos a hacer una especie de tregua. Y Dios dijo, a ver, no, señores, es una enemistad. Y tarde o temprano, esa enemistad, esa tregua, por así decirlo, truena. Miren, sí, los cristianos dijimos, no, vamos a encerrarnos en nuestros templos, nuestras casitas, y el gobierno no, tu gobierno quédate allá y las universidades quédate allá. Nosotros vamos a estar bien a gusto aquí en nuestros templitos, en nuestras casitas, jugándole al cristiano. La universidad y la política, no, 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 hay que ser neutrales, eso no. Y en el COVID fue claro. No, no, nomás no se metan con nosotros. Les damos la cultura, pero no se metan con nosotros. Les damos la política, no se metan con nosotros. Durante el COVID fue claro. Los gobiernos cerrando universidades, cerrando iglesias, muy neutrales, muy amigos ya del mundo, y tarde o temprano el gobierno se quiso meter hasta en nuestras iglesias. Y más adelante vamos a ver que no se puede sostener esta tregua porque al absolutizar un aspecto de la creación, este aspecto busca tragarse todo, se manifiesta en tiranía. Los de la carrera, muchos entendieron lo que quise decir con esta absolutización, tiranía, etcétera, etcétera. Ya más adelante, los que todavía no han estado en la carrera van a ir entendiendo a qué me refiero con esto. Otra forma similar de llamar la distorsión y perversión de la creación es la palabra esclavitud. Los estragos causados por el pecado están asociados con la obra de Satanás. Pecar es servirle a él. Si una criatura no se libera respondiendo en obediencia al Creador, es esclava del enemigo. ¿Eres esclavo de Dios, lo cual te da verdadera libertad, o eres esclavo de Satanás? ¿Y por qué te digo que te da verdadera libertad? Porque la gracia te permite redirigirte al orden creacional, al orden divino. Un tren no es más libre cuando se descarrila. Un tren si dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de seguir estas vías, ya, me voy a volcar. No, no. Un tren cumple su verdadero propósito y es libre cuando sigue ciertas vías. El humano es libre cuando se mantiene dentro de este orden divino. O sea, son como barreras de seguridad. Las leyes son como barreras de seguridad. Adentro podemos hacer miles de cosas, muchísimas cosas. O sea, Dios le puso a Adán un montón de árboles. Pero ahí vamos, no, lee esa cosita, eso que no, ahí, ahí estamos. Es como ahorita el tema muy presente en la iglesia protestante moderna de que si las mujeres pueden ser pastoras o no. Bueno, tantas cosas que pueden hacer en la iglesia,
pero no, con el puntito ese, no. Satanás puede hacer estragos en la creación solo si primero controla al ser humano. O sea, Satanás, al no poder enfrentarse a Dios, se buscó enfrentar a su imagen. ¿Y cómo fue que él sabía que tenía que ir por Adán? Porque era el que tenía sometida toda la creación bajo él. Pero ¿cómo podía llegar por Adán? A través de su mejor regalo, Eva. Y eso también es algo aplicativo. A veces nuestros mejores dones pueden ser la puerta que Satanás va a utilizar para tumbarte. No hay que despreciar nuestros mejores dones, pero sí hay que tener cuidado porque por ahí muchas veces Dios puede entrar. Satanás puede entrar, perdón. Estuve a punto de cometer una blasfemia. Y de hecho, esto le digo, es aplicativo y hace 2 días estaba reflexionando sobre ello. Me estaba preguntando sobre un mal, por así decirlo, que me venía persiguiendo durante mucho tiempo, de por qué me está pasando esto. Y, y pum, me dio un clic, fue como, ok, es porque uno de los dones que Dios me dio a mí tiene esta potencialidad para mucho bien, pero al mismo tiempo para mucho mal. Entonces, fue muy bueno para mí darme cuenta de eso, porque ya al ver un poquito más la estrategia del enemigo, ya puedes orar al respecto y pedir sabiduría al respecto. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por dónde está entrando Satanás? La condición de la tierra sigue siendo responsabilidad del hombre. La totalidad de maldad en la creación es el resultado tanto del pecado humano como de la esclavitud de la criatura al servicio de Satanás. Porque también hay tendencias que nomás culpamos al diablo. Puro culpar al diablo. Sí, no, que el diablo. Y a ver, es un enemigo muy poderoso, pero también tenemos que cuidarnos de nuestro viejo hombre, de nuestra propia corrupción interna. Por eso en Efesios 4, sino que luego que dice, no deis lugar al diablo. ¿Ok? Esta distinción de mundo, lugar y mundano dirección es similar al de tierra y terrenal de Colosenses 3, 2 y 5. Lo voy a leer. Bueno, aprovechando, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja? O bueno, igual ahorita levanta la mano o algo y dice Colosenses 3, 2, 5. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Luego dice en el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces les digo, no, ese tipo de distinciones hay que tenerlas claras. O sea, las cosas de la tierra no se refieren a este asunto cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es porque las cosas de la tierra sí fueron distorsionadas por el pecado. Las cosas de arriba no. A eso en parte se refiere. Adelante, Roger. Y ahorita que estabas diciendo el hecho de abandonar esta idea de secular, estaba yo pensando en el reinado de Luis XIV. Bueno, primero, Enrique IV, con todas las guerras de religión que había habido en Francia, hace un edicto de libertad religiosa y eso permite un proceso de desarrollo de Francia. Y luego, en 1685, Luis XIV, impulsado por católicos, eh, mete el edicto de Fontainebleau, que establece otra vez la religión católica como fundamental. Y los historiadores y muchísimos expertos dicen que
ahí se origina la caída del reinado del rey Sol. Todo había ido muy bien, pero es que sus oficiales, la gente que gobernaba, eran protestantes. Al momento que él los rechaza, se van de Francia y la calidad del gobierno baja. Incluso podemos pensar que metió tanta corrupción que sería parte del proceso de caída que nos llevaría a la Revolución Francesa. Mm. Porque en términos pusieron el catolicismo, pero en realidad pienso que se empezó a secularizar el gobierno. Sí, y tiene sentido y para ti, Roger, es más claro por estos motivos base, porque hay una tendencia natural, bueno, no quiero llamarla natural, es una tendencia mm, lógica, o una conclusión lógica, que se secularice ciertas áreas del catolicismo por esta raíz religiosa o este motivo base, gracia naturaleza. Entonces, el catolicismo en sí ya tiene esta distinción de abandonar cierta área, por así decirlo, hasta entre comillas, de la naturaleza y la autonomía de la razón humana y la gracia. Y el protestante de forma más natural, aquí lo quiero decir natural, que a pesar de haber abrazado la escolástica católica, ya tenemos cierta, al tener ese principio de la sola escritura, ya tenemos cierta inmunidad, y digo cierta porque ahorita en día vemos el dualismo pero ya hay cierta inmunidad, y de hecho por esto, y esta inmunidad, inclusive después de yo haber crecido en una, bueno, de haber estado en una iglesia dualista, que me decían eso, la política es del diablo y que no, que la psicología es mundana, había algo que me decía, hoy no sé, no veo cómo la política en sí misma es mala. No lo veo, o sea, gobernar en sí mismo no es malo. Entonces, eh, interesante. Y digo, también aprovechando que están hablando de catolicismo y ahorita que hay un nuevo papa y que se armó una controversia con el doctor Adolfo, yo sí voy un poquito de la línea de lo que dice el doctor Adolfo. De hecho, creo que como Dios fue Así como Dios fue paciente con el Israel del Antiguo Testamento, también está siendo paciente de cierta manera con la iglesia católica romana. Y digo, Dios quiera, algún día surja alguien que regrese a la tradición, porque nos acusan a los protestantes de nosotros habernos salido de, de la iglesia y no me acuerdo cuál de los reformadores como que quiso decir, ¿quieren debatir con los padres de la iglesia? Vamos a debatir con los padres de la iglesia, o sea, vamos a utilizar a los padres de la iglesia para ver que nosotros no nos salimos, ustedes están saliendo, pero por la gracia de Dios se han preservado pues las doctrinas que decía Charles Hodge, que cita el doctor Adolfo. Ay, perdón, que cita el doctor Adolfo. Entonces, un tema muy interesante. Bueno, continúo. La Sí, creación ha afectado a toda la creación. nada más un pequeñito comentario, Sí, Emilio. Sí, yo también puse que estaba de acuerdo con Adolfo porque se me hizo una actitud muy buena de que él quería felicitar a sus amigos católicos y primero fue ese el comentario, la elección del Papa y entonces pues se me hizo sincero porque tiene, como todos tenemos amigos católicos claro. y hay católicos pues yo conozco muchos que pues la verdad son buenas personas, creen en Dios y su cristianismo está
en Cristo. Y yo también me atreví a decir que son cristianos, pero luego ya subió Adolfo su posición con las palabras ¿cómo se llama? Este teólogo. Charles Hodge, Ah, pues se me hicieron buena su posición viendo la parte de los católicos, del Papa y las diferencias que inclusive tenemos, ¿no? claro, Pero las doctrinas que él menciona, pues las compartimos entre católicos hasta, hasta donde yo sé, ¿verdad? Hasta donde yo he aprendido pero sí desató una polémica muy fuerte claro. y en efecto los evangélicos, tienen mucho anticatólicos, son anticatólicos y antipapa, y pues, pero aclaró Adolfo y yo también me he dado cuenta que el enemigo no es la Iglesia Católica o el Papa, sino es el secularismo, como ahorita, ¿verdad? Se está viendo a esas corrientes que quieren desaparecer los principios o como dice, valores cristianos, ¿no? Que es el verdadero enemigo, ¿no? Y ya se Claro. mencionan algunas corrientes. Nada más quería eso, ¿no? Yo pues también me sumo a Adolfo, ¿no? Bueno, y hay muchas posiciones, ¿no? Pero sí estuvo el debate tremendo, no sé si siga. Disculpa, Emilio, por No, no, esto no. que tú comentabas, ¿no? No, 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 no se tiene que disculpar, al contrario, sí, y es bueno empezar, y es bueno tocar esos temas, o sea, es bueno relacionar esos temas con el tema de cosmovisión, porque todo está involucrado con el tema de cosmovisión. Y, y sí, de hecho, por ejemplo, los que me iniciaron en la fe cristiana fueron católicos. Mi abuela, madre de mi mamá, ella es catequista y y la hermana de mi mamá, ella es teóloga y monja. Fueron las primeras en enseñarme las doctrinas básicas del cristianismo. Me regalaron mi primera Biblia para niños y, y desde niño tengo afectos hacia Cristo gracias a ellos. Eh, claro que me pusieron a rezar el rosario, a María y todo eso, pero y ya después como protestante, pues dije, no, pues no, ya, ¿para qué le hablo a María si puedo ir a Cristo directamente? Bueno, continuamos. La caída ha afectado toda la creación. Esto ya que nos quede muy claro. El pecado es un parásito en una parte de la creación. Por tanto, cada área del mundo creado gime por la redención. Y llegamos a la parte de redención. Ah,